¿Por qué la queja laboral textil en el marco del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos? El Tratado de Libre Comercio, conocido también en sus siglas como TLC, de Perú con Estados Unidos, es un acuerdo bilateral entre los dos países que tiene por finalidad eliminar obstáculos al intercambio comercial entre los dos países, consolidar el acceso a bienes y servicios y fomentar la inversión privada entre ambos países. Además de temas comerciales, este acuerdo incorpora temas económicos, institucionales, de propiedad intelectual, derechos laborales y políticas ambientales, entre otros. ¿Cuándo y dónde se firma el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos? El Acuerdo de Libre Comercio entre los dos países fue firmado en Washington, luego de 13 rondas de negociaciones. El acuerdo se firmó un 2 de abril de 2006 entre los presidentes de Perú, Alan García, y de Estados Unidos, George Bush. El TLC entró en vigencia el 1 de febrero de 2009. ¿Qué se dice sobre los derechos laborales en el Tratado de Libre Comercio TLC con Estados Unidos? El capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos establece estándares laborales que son una especie de obligaciones de cumplimiento por parte de nuestro gobierno como parte de estos acuerdos comerciales. Ambas partes reafirman su compromiso de respetar los derechos laborales contenidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. La Declaración de la OIT sobre Principios y Derechos Fundamentales hace referencia al derecho a la libertad de asociación, es decir, a la libertad sindical o facultad de formar sindicatos y desarrollar actividad sindical. Y también hace referencia al reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. También habla de la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Esta declaración también exige la abolición efectiva del trabajo infantil, además de la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación. Pero, ¿qué pasa si el gobierno peruano no cumple con las cláusulas del capítulo laboral del TLC con Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos podría acusarnos de incurrir en lo que se ha denominado el dumping social, es decir, competir con ellos deslealmente por no pagar los costos de la formalidad, el reconocimiento y cumplimiento de derechos laborales y el pago de tributos sociales. El capítulo laboral del TLC dice: las partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna. ¿Crees que en el sector textil se cumplen los acuerdos laborales que plantea el TLC con Estados Unidos? ¿Qué está pasando con los derechos laborales en el sector textil? Hoy en día, más del 60% de los trabajadores se rige por la Ley 22342, Ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales y su reglamento. Esta ley tiene más de 37 años de existencia y fue promulgada por el gobierno militar del general Morales Bermúdez. El objetivo de esta ley fue otorgar medidas tributarias, financieras y laborales orientadas a promover la exportación de productos manufacturados y a diversificar la estructura productiva nacional. Hoy en día la Ley 22342 es ya obsoleta. Ya no tiene sentido, porque las razones que la originaron han cambiado mucho. Hoy en día el sector textil experimenta crecimiento sostenido de la economía, crecimiento de las exportaciones, sobre todo de las no tradicionales, que forman parte del 25% del total de las exportaciones. Además, se han firmado innumerables acuerdos de libre comercio. Se experimenta una ampliación del mercado textil por los acuerdos comerciales. Hoy existen ya 9 modalidades de contratación temporal en el Decreto Supremo 728. ¿Cómo se aplican los contratos hoy en día en el sector textil al amparo de la Ley de Exportaciones No Tradicionales?
La Ley 22342 tiene algunos requisitos para su uso. Solo es para empresas industriales de exportación no tradicional, es decir, que exportan directamente o por terceros al menos el 40% de su producción efectivamente vendida. Debe sustentarse en un contrato por exportación, una orden de compra o documento que la origina y en un programa de producción de exportación. Debe celebrarse por escrito y especificarse la labor a efectuar. Debe ser presentado a la autoridad de trabajo dentro de los 60 días de suscrito para su aprobación. ¿Pero realmente se cumplen los requisitos para el uso de contratos que establece la Ley 22342? El decreto Ley 22342, que tiene más de 30 y tantos años, es una norma irreal y solo sirve para mantener contratos temporales de un mes, 2 meses, 6 meses, mantener al trabajador no bajo humillado, ¿no? a que si reclama sus derechos es despedido. Los requisitos que norma la ley 22342 no son cumplidos por la mayoría de los empresarios, porque se desnaturaliza el contrato a raíz de que se dice que es contratos temporales, pero en la práctica los empresarios lo ponen como contratos, ¿no? Sucesivos, y que prácticamente te renuevan, así sea 15, 5, 10, 20 años, como ha ocurrido en la mayoría de empresas. ¿Cómo impacta la modalidad de contratos de la Ley 22342 en el sector textil y confecciones? En primer lugar, cabe resaltar que hay un impacto negativo de esta ley en las condiciones de las y los trabajadores textiles. Se da un uso creciente y masivo del tipo de contratación temporal amparado por el régimen de exportación no tradicional. Hoy en día en una empresa podemos encontrar que hasta el 100% de los trabajadores textiles están bajo este régimen. Una muestra de este crecimiento se puede notar al hacer una comparación en el tiempo. Por ejemplo, en 1993 se registraban 50.000 trabajadores textiles. En el año 2012, esta cifra había crecido hasta 238.000 trabajadores, un crecimiento de casi un 500%. Otro de los impactos de la Ley 22342 está relacionado con la arbitrariedad de los empresarios en la terminación de los contratos. Si bien el contrato laboral se vincula a la necesidad temporal de la empresa, es el empleador quien define arbitrariamente el tiempo real de la contratación. Otro de los impactos que se genera a partir de esta ley está relacionado con la brecha de ingresos por género. Aun cuando este sector textil tiene los salarios más bajos en la industria manufacturera, la brecha del salario de la mujer en relación al del hombre en el mismo puesto es de 18 a 20% más bajo. También existe un impacto en el ejercicio de los derechos sindicales. Decíamos que la duración del contrato de exportaciones no tradicionales la define el empleador arbitrariamente, pero por lo general este poder para determinar la duración del contrato es utilizado como chantaje para impedir o afectar el derecho a la libertad sindical. Cuando un trabajador se quiere sindicalizar, inmediatamente que se sindicaliza, no es que no le despiden, sino no le renuevan el contrato. En el caso de Topito, en el cual es mi base, hay más de 400 despedidos desde que se formó el sindicato, muchos con demanda judicial. Lo que les puedo comentar yo es que en el año 2012 el sindicato de textiles Camones se formó por muchos abusos que existían en la empresa, ¿no? Entre ellos eran el no cumplimiento de las horas extras, había momentos en que nos hacían las 8 horas, pero sin embargo una mentira, porque nos mandaban a marcar y luego nos mandaban a regresar a trabajar. Entonces al momento de nosotros levantarnos y protestar por estos atropellos que estaban sucediendo hacia nuestros derechos laborales y formamos el sindicato, la empresa nos despide. Nos despide porque nosotros lo formamos el 22 de marzo y el contrato se vencía a fines, ¿no? El 30. Entonces cuando nos mandaron de vacaciones,
con el propósito, porque sabían que los iban a despedir. Regresamos y ya nos dijeron que el despido era por finalidad de contrato. Y nosotros sabemos que no es así, porque llevábamos trabajando, por ejemplo, yo 5 años, y habían compañeros que ya tenían 12 años, y así sucesivamente. Y entonces no nos habían despedido en todo ese tiempo, y sin embargo, por formar el sindicato nos despidieron. Otro impacto de esta ley tiene que ver con el debilitamiento del rol fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Esta entidad hoy en día rebaja las multas hasta en 35% a algunas empresas, lo que debilita el cumplimiento de las leyes por parte de los empleadores. A modo de resumen, los problemas que se generan entre las y los trabajadores del sector textil por la aplicación de esta ley son la debilidad del control al momento de la presentación del contrato. Hay poca rigurosidad respecto al cumplimiento de los requisitos formales. Poca incidencia de fiscalización posterior. Los contratos desnaturalizados quedan sin corrección. Tampoco se investiga el vínculo entre la no renovación de un contrato temporal y otros derechos laborales fundamentales que tienen que ver con la actividad sindical, con los derechos reproductivos. Hay una débil fiscalización de SUNAFIL y el debilitamiento de esta instancia fiscalizadora. Se dan también una reducción de las multas interpuestas por SUNAFIL producto de la fiscalización. ¿Qué estrategia de incidencia estamos usando hoy en día para cambiar la situación de precariedad que se vive en el sector laboral textil? Estamos presentando una queja laboral ante el gobierno de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, amparados en el capítulo 17 del Acuerdo Comercial. ¿Qué planteamiento tiene la queja laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio? Esta queja demuestra que la Ley 22342 y los contratos temporales de exportación no tradicional que se plantean en la ley permiten violaciones de derechos fundamentales, principalmente el de libertad sindical, que el gobierno peruano no hace cumplir los requisitos de la Ley 22342. ¿Qué proponemos los trabajadores y trabajadoras del sector textil? La derogatoria de los artículos 32, 33 y 34 del Decreto Ley 22342 y el artículo 80 del Decreto Supremo número 0397-TR. Proponemos que los contratos temporales sean solo para el trabajo realmente temporal y que tenga límites. Debe basarse en un contrato u orden de compra. Debe tener un plazo de duración. Debe fijar un porcentaje máximo de trabajadores temporales. Proponemos también reforzar los requisitos que deben cumplir las empresas para celebrar un contrato temporal. Establecer un contenido mínimo del contrato temporal que facilite su fiscalización. Otorgar una copia con el contrato de trabajo, el contrato con las marcas, para verificar si realmente ese contrato cumple con el tiempo de contrato y no se está desnaturalizando. Los contratos en el marco de la Ley 22342 deben limitarse a una demanda de volumen altísima y solo en el periodo de este. Los demás trabajadores deben estar contratados a plazo indeterminado. Proponemos también el fortalecimiento del rol de fiscalización de la autoridad laboral a fin de garantizar los derechos laborales. Exigimos el fortalecimiento del sistema administrativo y judicial para garantizar el cumplimiento de las normas laborales y el cumplimiento de las sanciones impuestas a las empresas, la fiscalización de la contratación temporal y el cumplimiento efectivo de las sanciones en caso de desnaturalización, el cumplimiento del deber de garantizar la libertad sindical y fomentar la negociación colectiva, el cumplimiento del pago de la prima textil como beneficio adicional a la remuneración ordinaria. Hoy en día, nuestra lucha principal como trabajadores textiles es la queja laboral en el marco del TLC como estrategia de lucha. Seguir con la lucha por la derogatoria de los regímenes especiales laborales. Seguir visibilizando la precariedad que generan los regímenes especiales laborales. Plantear alternativas al modelo precario de los contratos temporales y exigir una mejor fiscalización.